He tenido que estrenar este canal para aclarar personalmente ciertas cuestiones a propósito de un vídeo sobre la Revolución Rusa y la Guerra Civil que en qué mala hora YouTube vio conveniente recomendarme. El autor es un youtuber llamado El Gentilhombre, quien bajo una preocupante apariencia académica y formal se está proponiendo, yo diría que con bastante éxito, realizar la serie de vídeos sobre la historia de la Unión Soviética más nefasta e ideologizada de toda la plataforma. Goebbels estaría celoso de tamaña campaña de desprestigio contra la URSS. Pero lo que más me quita el sueño es la cantidad de comentarios positivos por parte de estudiantes de bachillerato que le dan las gracias. Resulta un verdadero atentado contra la historia como disciplina. Aunque eso sí, la leyenda negra antisoviética siempre tiene buena acogida, dada la influencia hegemónica de la superestructura en la sociedad capitalista, cosa que quedará probada por los dislikes en este vídeo. Voy a ir analizando el vídeo porque no tiene desperdicio. Lo empieza a raíz de la abdicación del zar Nicolás II y la instauración del poder dual entre el gobierno provisional y el Soviet de Petrogrado. Pero no pasan muchos minutos hasta que el gentilhombre empieza a dejarse cosas por decir. ¿Quién sabe si por pereza? Rusia seguía luchando en la Primera Guerra Mundial, guerra que había traído sufrimiento, descontento y depresión económica. Pero aunque la paz era deseable, las condiciones para obtenerla eran costosas y humillantes, por lo que el Soviet y el gobierno provisional decidieron sostener el esfuerzo bélico y continuar la guerra. Las condiciones para obtenerla eran costosas, bueno, no como las condiciones de mantener la guerra, las cuales eran gratis para el pueblo ruso. Lo que pasa aquí es que el gentilhombre dejó su enunciado a medias. Las condiciones para obtener la paz eran costosas para el gobierno provisional burgués y sus objetivos imperialistas sobre la conquista de Constantinopla, de los Dardanelos y sobre la anexión de Galicia. Objetivos que compartían con el régimen zarista. Fe de ello la dan figuras como la de Mikhail Rodchenko, terrateniente monárquico a quien el 27 de febrero los diputados liberales de la Duma, con el beneplácito de los socialrevolucionarios y mencheviques, nombraron presidente del Comité Provisional de la Duma Estatal. Todo ello sin hablar de lo bien que le venía a la burguesía la movilización al frente de los cuadros obreros con más espíritu revolucionario. Sí, a la burguesía, palabra clave en cualquier explicación sobre la historia de la Revolución Rusa y que el gentilhombre parece querer evitar. Pero en sus primeros años en la Universidad de San Petersburgo conoció los escritos de Marx y Plejánov y se vinculó con la Voluntad del Pueblo, una organización revolucionaria y terrorista que había asesinado al zar Alejandro II unos años antes. Es fácil que cualquier persona novela en marxismo o historia de Rusia que llegue a este vídeo buscando enriquecerse de conocimiento, deduzca de tal como lo relata el gentilhombre que Marx tiene siquiera algo que ver con la ideología de la voluntad del pueblo. Quiero pensar que lejos de tener intenciones de vincular el marxismo con un concepto de connotaciones tan negativas como es el terrorismo, al autor del vídeo simplemente se le ha pasado señalar que no es ni remotamente así, y que además, particularmente Plejánov, se dedicó activamente durante toda su vida a criticar las posiciones de la Narodna Volia, nombre original que recibía la Organización de la Voluntad del Pueblo. Según las descripciones de su hermana, él era un chico responsable, pulcro y puntilloso, aunque muy reticente y poco sociable. Al ingresar en la universidad, sus compañeros de estudio lo reconocieron como el hermano de un célebre terrorista y lo arrastraron al grupo clandestino de la Voluntad del Pueblo. Ya radicalizado, sería un miembro activo de la Voluntad del Pueblo hasta 1891. Nuevamente, el gentilhombre omite desinteresadamente la definición que Lenin da al movimiento Narodniki, en español, populistas, por aquellos mismos años. La esencia del populismo consiste en que representa los intereses de los productores desde el punto de vista del pequeño productor, del pequeño burgués. Tampoco cita que la mayor parte de sus textos entre 1991 y 1995 los dedica a criticar dicha organización. Y lo de que fue un miembro activo de la Voluntad del Pueblo no sé de dónde lo ha sacado, la verdad. A propósito, otras cosas que decía su hermana es que Lenin lamentaba que su hermano hubiera vendido su vida tan barata y no veía con buenos ojos su método de lucha. Pero supongo que eso no tiene tanta relevancia como decir que era puntilloso. Según lo planteaban Georgi Plejánov y Pavel Axelrod en Ginebra y Piotr Sturbe en San Petersburgo, el país llegaría al socialismo en 2 etapas. En un principio, tendría que atravesar un capitalismo avanzado que ampliaría en gran medida las filas del proletariado y al mismo tiempo aportaría los beneficios de las libertades burguesas. Y una vez que la burguesía
hubiera sacado del paso a la autocracia y sus cimientos económicos feudales, el escenario quedaría preparado para la etapa siguiente de desarrollo histórico, el progreso hacia el socialismo. En efecto, en la línea materialista que plantean Marx y Engels, el socialismo sucedería al capitalismo como fase de transición entre ese modo de producción dominado por la clase burguesa y el modo de producción capitalista. No obstante, en el prólogo a la edición rusa del Manifiesto Comunista, los propios autores del mismo plantean lo siguiente: ¿podría la China rusa, forma por cierto ya muy desnaturalizada de la primitiva propiedad común de la tierra, pasar directamente a la forma superior de la propiedad colectiva, a la propiedad comunista, o por el contrario, deberá pasar primero por el mismo proceso de disolución que constituye el desarrollo histórico de Occidente? Por lo que, o bien Plejánov y Struve debieron no haber leído dicho prólogo, o bien sus planteamientos no terminan de estar bien traídos para tratar la revolución comunista en Rusia. La Voluntad del Pueblo era una organización clandestina que representaba la rama terrorista de esta ideología. Para ellos, la revolución era un compromiso, era un fin que requería de un accionar directo, heroico e inmediato, del uso de la violencia y el terror, si era necesario. Al igual que su hermano, Lenin intentaría articular estas posiciones en una tercera vía, compatibilizando la teoría marxista con la ideología de la voluntad del pueblo, el materialismo histórico con la revolución inmediata, violenta y organizada. Es nefastamente simplista la forma de comparar la violencia revolucionaria del marxismo con el terrorismo de la Narodna Bavolia. Los bolcheviques jamás cometieron atentados contra cargos públicos de forma particular, y su proyecto se alejaba bastante de ni siquiera plantearse ese tipo de actos. El propio Lenin era el primero que condenaba esas prácticas. Basta leer un poco su biografía para darse cuenta de que la línea ideológica del partido bolchevique encuentra su germen precisamente en la crítica de ese tipo de movimientos pseudosocialistas como los de la voluntad del pueblo o más tarde la propia socialdemocracia, y de ninguna manera sirven de inspiración del pensamiento leninista. Eso sí, como propaganda barata anticomunista, la analogía Lenin-terrorismo queda de lujo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Lenin, quien vivía en el extranjero hacía una década, hizo algo inaudito. En una declaración titulada Las tareas de la socialdemocracia revolucionaria en la guerra europea, se pronunció públicamente a favor de que su país perdiera la guerra. Bueno, es descaradamente falsa la afirmación de que en algún momento Lenin se posicionase a favor de una derrota para Rusia. La posición de Lenin siempre fue la de frenar la guerra imperialista. Inclinarse por la derrota de Rusia hubiese significado defender el triunfo para el Kaiser. Veamos lo que escribe Lenin sobre los miembros de la Triple Alianza precisamente en las tareas de la socialdemocracia revolucionaria en la guerra europea. Los burgueses alemanes mienten cuando invocan la defensa de la patria, la lucha contra el zarismo, la salvaguardia de la libertad de desarrollo nacional y cultural, pues los Junkers prusianos, con Guillermo al frente y la gran burguesía de Alemania, han aplicado siempre una política de defensa de la monarquía zarista y no dejarán de orientar sus esfuerzos a apoyarla, cualquiera que sea el desenlace de la guerra. Menuda forma de desearles la victoria. Dejando a un lado este contexto favorable, buena parte del éxito de Lenin en 1917 se explica por su dominio imponente sobre el partido. Ningún otro partido político había estado tan íntimamente ligado a la personalidad de un único hombre. Ser bolchevique había llegado a significar un juramento de lealtad hacia Lenin, tanto como dirigente como en calidad de maestro. Lenin nunca había sido tolerante con la disensión en las filas de su partido. Bukharin se quejaba de que, cito, no le importaban en absoluto las opiniones de los demás. Claro, porque no había un comité central del partido bolchevique con miles de afiliados realizando labores de concienciación y movilización por toda la geografía del país. Para el gentilhombre, Lenin debió de haber sido una especie de profesor X que controlaba telepáticamente a toda la militancia del partido. Pero el colmo es que ponga los testimonios de Bukharin. Un tipo que, a pesar de que sus discrepancias con Lenin eran sobradamente conocidas, disfrutaba de gran admiración entre las filas bolcheviques. Un tipo que fue elegido como representante del partido de la Asamblea Constituyente, se le fue confiada la redacción de las leyes de nacionalización y la creación del Consejo Supremo de Economía Nacional, y por si fuese poco, el POSDR le otorgó el puesto de editor del Pravda en contra de la voluntad del propio Lenin. Todo un tirano. Durante los siguientes 2 minutos, el gentilhombre, apoyándose en Orlando Figes, se dedica a lanzar improperios y ad hominem contra la figura de Lenin, los cuales no pondré por respeto a él mismo y al propio Figes.
De todas formas, ya se degrada suficientemente él mismo, orquestando campañas de desprestigio contra sus propios compañeros de profesión bajo seudónimos falsos. ¿Quién lo hubiese dicho? Figes lanzando campañas de desprestigio. Me quedo muerta. Es habitual hablar de dos revoluciones rusas en 1917, una en febrero y otra en octubre. No obstante, según el historiador Richard Pipes, la única que puede ser considerada una revolución auténtica es la primera. En febrero, el descontento en la capital llevó a una serie de protestas incontrolables que concluyeron en la abdicación del zar y en la instauración de un gobierno provisional que obtuvo una aceptación nacional inmediata. Esto no fue lo que ocurrió en octubre. Los acontecimientos que condujeron a la expulsión del gobierno provisional no fueron espontáneos, sino planeados y ejecutados por una conspiración rigurosamente organizada y financiada. Además, los conspiradores necesitaron a posteriori 3 años de guerra civil y terror indiscriminado para someter a la mayor parte de la población. En febrero, el descontento del pueblo llevó a una serie de protestas incontrolables que concluyeron en la abdicación del zar. ¿Y qué pedían esas protestas, gentilhombre? ¿Qué pedía el pueblo en febrero? Pues exactamente lo mismo que en 1905. Pan, paz y tierra. ¿Cuántas de esas demandas concedió el gobierno provisional al pueblo ruso? Hay que estar al nivel de la tosquedad de Pipes, o bien muy alienado por tu sesgo ideológico, para no ver que febrero es la postergación de la revolución tras el fracaso de 1905, y a su vez, octubre es la culminación de la revolución y la toma del poder por los obreros mismos, los cuales tras 8 meses todavía estaban a la espera de los frutos de febrero. Febrero culminó con un gobierno lleno de ministros monárquicos como Alexander Gushkov o Pavel Milyukov y con un presidente del comité de la Duma estatal como Rodchenko que se autodeclaraba contrarrevolucionario. Pero la auténtica revolución fue la de febrero. Sí, Richard, sí. De nuevo, el gentilhombre vuelve a poner alas a su imaginación y concibe a los bolcheviques como una suerte de conspiradores terroristas muy peligrosos que mágicamente lograron someter a 130 millones de rusos. No tiene en cuenta que, en solo 2 meses tras la llegada de Lenin en febrero, las filas bolcheviques se quintuplican, y que tras la Revolución de Octubre, la militancia se había llegado a incrementar en 15 veces. Ya nos puede explicar el gentilhombre, o en su defecto Richard Pipes, cómo un partido de conspiradores, sin el apoyo hegemónico de la población, hubiese sido capaz de tomar el poder y mantenerlo en el país más extenso de la Tierra. Más con el cerco y acoso internacional que se le impuso prácticamente desde octubre de 1917. El golpe bolchevique atravesó 2 etapas. En la primera, que se extendió de abril a julio, Lenin intentó tomar el poder en Petrogrado por medio de manifestaciones callejeras respaldadas por una fuerza armada. Los bolcheviques pujaron por primera vez por el poder el 20 de abril, en el contexto de una crisis política sobre los objetivos bélicos de Rusia. Cuando el teniente Linde y los soldados del regimiento Finlansky rodearon la sede del gobierno para exigir que dimitiera el ministro Milyukov, Lenin intentó organizar un putsch para derribar al gobierno. Esto ya no es solo una injuria a Lenin y a su partido, sino que es un insulto a la historia como disciplina. Las manifestaciones del 20 y el 21 de abril, si bien llenaron las calles de la capital con masas de obreros que en número superaban con creces la militancia del partido bolchevique por aquellos momentos, exigiendo todo el poder a los soviets, lo cierto es que solo un pequeño grupo del comité del partido de Petrogrado participó de las consignas contra el gobierno provisional. Conducta la de estos miembros que el comité central no se demoró en criticar, pues iba radicalmente en contra de la línea de las tesis de abril adoptada por el partido. Voy a leerle al gentilhombre lo que dice Lenin en ese texto. Mientras este gobierno se someta a la influencia de la burguesía, nuestra misión solo puede consistir en explicar los errores de su táctica de un modo paciente, sistemático, tenaz y adaptándose especialmente a las necesidades prácticas de las masas. Mientras que estemos en minoría, desarrollaremos una labor de crítica y esclarecimiento de los errores, propugnando al mismo tiempo la necesidad de que todo el poder del Estado pase a los soviets de diputados obreros. A lo mejor entiende ahora que incitar a la insurrección, armada o no, contra un gobierno provisional que por aquellos días aún se sostenía por la confianza del soviet, habría supuesto por completo una contradicción a sus propias aspiraciones y las de los bolcheviques por conquistar la mayoría dentro de los soviets y cambiar a través de esto la política del gobierno. Por cierto, esa crisis política de los objetivos bélicos de Rusia no es otra que la que provocaron las declaraciones del ministro de Negocios Extranjeros, Pavel Milyukov, del Partido Liberal de los Cadetes, comprometiéndose con los aliados a continuar la guerra y cumplir los objetivos imperialistas trazados por el zar Nicolás II. Pero claro,
Cuidado con decir eso, no vaya a ser que alguien dude de que la auténtica revolución fue la de febrero. Su plan se vio frustrado porque al día siguiente el Soviet prohibió todas las manifestaciones y denunció como traidor a cualquiera que llevara manifestantes armados a las calles. Los disturbios remitieron por falta de respaldo y los bolcheviques negaron cualquier participación en ellos. Por falta de respaldo. Por no decir que cuando el general Kornilov ordenó a las tropas disolver la manifestación a tiros, éstas se amotinaron en su contra y se pusieron del lado de los soviets. Por segunda vez, los bolcheviques organizaron una manifestación armada para derrocar al gobierno el día 10 de junio. Pero se encontraron con la oposición del Soviet. La tarde del 9 de junio, en el contexto del primer Congreso Nacional de Soviets, se ordenó que se suspenda la manifestación. Los bolcheviques acataron. Contradecir al Soviet era arriesgado porque todavía no tenían el poder ni la influencia de los mencheviques ni los socialrevolucionarios. También recordemos que dentro del partido bolchevique habían algunos que se oponían a este tipo de maniobras golpistas. Todos se oponían. Siéntete libre de retroceder unos segundos en el vídeo a donde te explico por qué. Entonces, como ya habrás adivinado, los bolcheviques tampoco organizaron las manifestaciones de junio. Aunque no lo creas, las masas obreras de aquella época estaban sobradamente capacitadas para organizar manifestaciones por ellas mismas, sin necesidad de estar manipuladas por el profesor Xavier, aka Lenin. Conscientes de la caldeada situación que se daba por aquellos días, el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado convocó una manifestación para el día 18 de junio, antes de que se levantase una sin su aprobación y así poder emplear la efervescencia revolucionaria del pueblo a su favor. Por lo tanto, no, gentilhombre. El partido bolchevique no organizó ninguna manifestación armada en junio. Eso solo pasó en tu imaginación. Lo que sí que pasó es que, para sorpresa de mencheviques y socialrevolucionarios, las consignas de aquella manifestación clamaron en contra de la guerra, contra el gobierno y a favor de los soviets. A comienzos de julio, en Rusia había un clima de desmoralización y desesperación producto de la catastrófica ofensiva de Kerensky en el frente oriental. El gobierno había tomado la decisión de despachar unidades de la guarnición de Petrogrado para defender el frente ante una posible contraofensiva enemiga. Lenin vio una oportunidad para pujar por el poder, y los bolcheviques contaban con la ayuda de un regimiento del ejército para iniciar el amotinamiento. ¿Pero qué obsesión tiene este señor con Lenin? En julio, Lenin estaba de vacaciones en Finlandia. Ni siquiera estaba en Petrogrado. Lo tuvo que avisar el Comité Central porque no conseguían apaciguar a las masas. Por favor, es como si se hubiese propuesto contar todo al revés de cómo pasó. Habían 50.000 hombres armados rodeando el palacio de Táuride, y no había manera de evitar el golpe bolchevique. No obstante, tras saqueos, tiroteos y decenas de muertes, ese día no lograron tomar el poder. Vuelvo a repetirlo. En la línea de las tesis de abril, los militares bolcheviques prohibieron toda participación en la marcha armada. Los dirigentes mantenían que sin la mayoría en los soviets, una insurrección solo propiciaría una respuesta agresiva por parte de la contrarrevolución. En su incapacidad para contener a las masas, el papel de los bolcheviques en julio se limitó a tratar de organizar la manifestación e intentar, con más o menos éxito, darle un carácter pacífico. Los marinos de Kronstadt se dejaron llevar por el regimiento de ametralladoras y desatendieron las directrices del partido. No existió el golpe bolchevique, lo siento. Los soldados rusos sabían que estaban hartos de la guerra sin necesidad de que se lo dijeran los bolcheviques. Los obreros de la fábrica Putilov sabían que llevaban meses sin cobrar, sin necesidad de que se lo recordase Lenin desde su asueto en la aldea de Santa Claus. El ministro socialista Chernov salió a conversar con ellos, pero estos lo arrestaron mientras le gritaban: «Tomá el poder cuando te lo dan, hijo de perra». ¿No te das cuenta de lo que revela ese hecho? ¿No te dicen nada las palabras de ese obrero? Los manifestantes le estaban intentando entregar el poder al soviet, se lo estaban dando a Chernov, a un socialrevolucionario. Dime, si es que puedes, dónde encaja en un golpe bolchevique que se le exija tomar el poder a mencheviques y socialrevolucionarios. Es de una carencia absoluta del sentido de la lógica. Y sin órdenes claras, los enojados e impotentes rebeldes comenzaron a disparar contra el palacio, causando aún más caos y pánico. Cuando llegó la noche, la multitud se dispersó.
Se dispersó a tiros cuando llegaron las tropas de la reacción mandadas por el gobierno provisional. Esa foto es de los manifestantes huyendo del fuego de las ametralladoras. Como poco podrías haberlo mencionado. Y del caos y pánico causado por los francotiradores contrarrevolucionarios que disparaban a los obreros desde las azoteas, tampoco parece haber leído nada el gentilhombre en los libros de Pipes y Fige. Qué raro. Mencheviques y socialrevolucionarios pensaban que los bolcheviques eran una amenaza, pero al mismo tiempo los seguían considerando camaradas. Lo que aterrorizó a los socialistas tras el fallido golpe de julio no era la amenaza bolchevique, sino la posible contrarrevolución derechista que ésta podía incitar. Unos camaradas a los que les mandaron las tropas zaristas a saquear y echar abajo la redacción del Pravda. Lo que aterrorizaba a mencheviques y socialrevolucionarios era la creciente influencia de las ideas bolcheviques en la población. Lo que temían eran las represalias de los soldados y obreros en caso de sobrepasarse con las medidas represivas. Quienes sí consideraban camaradas a mencheviques y socialrevolucionarios eran los manifestantes de julio, que le recriminaban a Chernov haber rechazado tomar todo el poder para los soviets. Pero claro, mientras tanto, Kerensky les demostraba su afecto en Moscú convocando conferencias para contrarrevolucionarios y zaristas en las que amenazaba con aplastar a sangre y fuego cualquier intento de movimiento revolucionario. El general Lavr Kornilov, nacido en 1870 en el seno de una familia de cosacos campesinos, era un militar de una valentía legendaria. Profundamente patriota y nacionalista, aunque no zarista, no dicen lo mismo de él sus simpatías manifiestas por las centurias negras, o las declaraciones sobre los líderes progresistas de la Duma con respecto a los cuales hablaba del placer que obtendría de colgar a todos esos Guchkovs y Miliukovs. Pero bueno, supongo que la gente en 2 años cambia. Kerensky quedó en una situación tortuosa, pues se vio obligado a elegir entre la izquierda y la derecha. Si apoyaba a Kornilov, se arriesgaba a la ruptura completa con el soviet. Si se negaba a apoyarlo, se arriesgaba a perder el respaldo del sector liberal y conservador. Si Kerensky apoyaba a Kornilov, no es que se arriesgara a la ruptura con el soviet, es que estaba firmando su propia sentencia de muerte política. Richard Pipes dice lo siguiente: ¿hubo un complot Kornilov? Casi con seguridad, no. Antes bien, todas las pruebas disponibles apuntan a un complot Kerensky, urdido para desacreditar al general como cabecilla de una contrarrevolución imaginaria pero largamente anticipada, cuya represión elevaría al primer ministro a una posición de popularidad y poder sin igual, lo cual le permitiría hacer frente a la creciente amenaza representada por los bolcheviques. Orlando Figes dice esto: uno de los mitos más perdurables de la Revolución Rusa es el de que Kornilov estaba planeando un coup d'état contra el gobierno provisional. Esa fue la versión de los hechos de Kerensky. Después de su caída, se pasó el resto de su larga y frustrada vida en el exilio, intentando demostrarlo en sus voluminosos y mendaces memorias. Ardua gimnasia mental la que hay que hacer para confiar en que en la dictadura militar que pretendía instaurar Kornilov, cosa que dice hasta el mismo Orlando Figes apoyándose en el carácter del plan de reformas del propio general, hubiese habido hueco para un eserita como Kerensky o para el resto de ministros socialistas del gobierno provisional. Kerensky se dio cuenta poco a poco y por las malas de que no tenía apoyos suficientes entre los obreros y los soldados. Si la Kornilovada tenía éxito, daría paso a una dictadura militar en la que él no tendría cabida. Si por el contrario el golpe era aplastado por las masas, éstas sin lugar a dudas hubiesen ido después a por él. Si Kerensky se empeñó en acusar a Kornilov, fue tratando de quitarse mierda de encima y por no confesar que de haber tenido apoyo popular suficiente, con gusto hubiese liderado él mismo la dictadura. Pero por suerte resulta que ya no estaban en febrero. Ahora bien, negar que ciertos sectores de la contrarrevolución ansiaban tomar el poder por vía de la dictadura militar está al nivel de ser terraplanista. Que se lo pregunten a la Orden de San Jorge, la Unión de Oficiales, la Liga Militar, todos ellos sospechosamente muy cercanos al círculo de influencias de Kornilov. Kerensky fue punitivo con el supuesto golpismo de Kornilov y sus seguidores, pero él no inició acción alguna contra los bolcheviques, quienes ya estaban procesados por traición a la patria y organización de levantamientos armados. Sí, fue muy punitivo con el golpe de Kornilov, a quien le impuso un arresto domiciliario de menos de un mes, pero no con los bolcheviques, a quien les envió las tropas de artillería. Es que es de risa. La táctica consistía en tomar el poder mediante un Congreso Nacional de Soviets, pero no un congreso convocado como correspondía, sino uno que convocaran los bolcheviques
por iniciativa propia y en contra de todos los procedimientos establecidos. Y este congreso debía ser convocado lo antes posible, porque en noviembre el pueblo iba a participar de elecciones para formar una asamblea constituyente. Y si para ese entonces los bolcheviques no tenían suficiente poder e influencia, las elecciones podían perjudicarlos enormemente en su ambición por el poder. El 19 de octubre, el Ispolkom publicó una declaración que reafirmaba que solo su buró tenía autoridad para convocar un Congreso Nacional de Soviets. El problema para el Ispolkom, y lo que parece ser difícil de entender para el gentilhombre, era que la convocatoria del segundo Congreso de los Soviets estaba legitimada por la mayoría de la población, porque habían pasado muchas cosas y desafortunadamente para ellos ya no era febrero de 1917. La presión para la convocatoria del Congreso no venía únicamente de las filas bolcheviques, sino también de buena parte de los socialrevolucionarios y a fin de cuentas del pueblo mismo. Pero el gentilhombre sigue creyendo que los bolcheviques eran Factoni y su banda. Es gracioso que diga que el partido de Lenin tenía prisa por celebrar el Congreso para así engrosar sus filas antes de las elecciones. No se da cuenta de que precisamente las motivaciones del Comité Ejecutivo y los socialistas moderados para obstaculizar la convocatoria eran impedir quedarse en la cuneta, dada la creciente pujanza de la influencia bolchevique entre la población. Con esta mayoría absoluta se promulgaron 3 decretos. Un decreto de paz, que llamaba a poner en marcha negociaciones inmediatas para finalizar la Primera Guerra Mundial, un decreto de tierras, que demandaba la nacionalización de todas las tierras privadas, y un decreto gubernamental, que establecía un nuevo gobierno, el Sovnarkom. O sea, pan, paz, tierra y todo el poder para los soviets. Sorpresa, casualmente las consignas que exigían los revolucionarios en febrero. A simple vista, la Revolución de Octubre no parece más que un trámite administrativo. Orlando Figes dice al respecto: pocos acontecimientos históricos han sido más profundamente distorsionados por el mito que los que sucedieron el 25 de octubre de 1917. La Gran Revolución Socialista de Octubre, como vino a ser denominada en la mitología soviética, en realidad fue un acontecimiento a pequeña escala, que de hecho no pasó de ser un golpe militar que resultó inadvertido para la vasta mayoría de los habitantes de Petrogrado. Ya es el colmo del ridículo. Que la Revolución de Octubre pasara, entre comillas, inadvertida, como dice, es la mayor prueba de que no existía en Petrogrado apoyo alguno hacia el gobierno de Kerensky. Es el respaldo de toda la base obrera y militar a la insurrección bolchevique lo que convierte la Revolución de Octubre en uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Calificar de golpe militar una insurrección con protagonismo activo de las masas obreras demuestra una ignorancia supina de la historia, pero decir que fue un acontecimiento a pequeña escala es directamente lamentable. Las elecciones comenzaron el 12 de noviembre, y los resultados electorales fueron incómodos para los bolcheviques, puesto que solo obtuvieron 10 millones de votos, un 24% del total. Relativamente poco para un grupo que se jactaba de representar la voluntad del pueblo ruso. Lo que no explica el gentilhombre, no vaya a ser que se le caiga el mito del golpe bolchevique, es el contexto en el que se llevaron a cabo las elecciones a la Asamblea, celebradas tras solo un mes de la Revolución de Octubre. En su línea habitual de presentismo histórico, es incapaz de analizar las circunstancias y darse cuenta de que en los principales núcleos urbanos e industriales, así como en los frentes, el partido bolchevique llegó a obtener hasta el 65% de los votos. Esto demuestra claramente una continua orientación revolucionaria de las masas allá donde los acontecimientos a raíz de la insurrección de octubre habían tenido más eco. A los historiadores más motivados por sus prejuicios ideológicos que por el análisis material de los hechos, les cuesta entender que el voto campesino a los eseres solo refleja el apoyo de la población rural a la revolución y a los soviets. De ninguna forma puede entenderse como la adhesión a un partido concreto. Más asumiendo que al no existir Twitter, no se contó con el tiempo suficiente como para que lo sucedido en octubre llegase a oídos de las masas campesinas, las cuales, cabe recordarles a dichos historiadores, pedían tierra, cosa que los eseres, a quien confiaban su voto, les habían negado durante 8 meses y que el gobierno bolchevique les concedió de inmediato. También cabe recordarles que los soldados, quienes sí estaban al día de la situación y apoyaban a los bolcheviques, no eran otra cosa que campesinos con uniforme.
Por otro lado, tampoco habla el gentilhombre de que las listas de candidatos que se llevaron a las elecciones fueron realizadas antes de la división del Partido Social Revolucionario en eseritas de izquierda y eseritas de derecha, constituyendo los nombres de estos últimos las 3/4 partes de la lista electoral con la que se presentó el partido. Tampoco habla de que 3 días después de la elección, la sección más amplia de los eseres se unió en coalición a los bolcheviques. Arremetieron especialmente con la centro-derecha, los cadetes, prohibiendo su partido, arrestando a sus líderes y declarándolos enemigos del pueblo. ¿Qué malévolas razones tendrían los malvados bolcheviques para prohibir su partido? Pues a lo mejor que en las protestas pacíficas de abril, sus miembros, con Georgi Lvov, presidente del gobierno provisional, a la cabeza, plantearon reprimir las manifestaciones obreras a cañonazos. O puede ser porque declaraban abiertamente que urgía suprimir el Soviet de Petrogrado, los consejos y especialmente el propio partido de los bolcheviques. O tal vez fue por aquella vez que en una conferencia en Moscú con la gran burguesía y con Miliukov al frente, los cadetes enviaron un telegrama a Kornilov donde le alentaban a dar un golpe de estado. O mismamente puede ser porque desde hacía meses venían prestando ayuda a la Guardia Blanca de Krasnov, Kaledin, Alexev, etc. para la formación de sus ejércitos contrarrevolucionarios. Pero bueno, igual es simplemente que Lenin era muy malo y les tenía manía. Dirigida por Félix Dzerzhinsky, la checa actuó desde sus inicios por fuera de la ley y sirvió como instrumento de terror político. Por fuera de la ley. 3/4 de hora de vídeo y aún no ha entendido de lo que va una revolución. Supongo que para el gentilhombre, la toma de la Bastilla también fue un acto ilegal y condenable. El gobierno bolchevique exigió la clausura de la Asamblea Constituyente, a menos que se tomara la resolución de subordinarse a lo que ellos proponían. Muy conveniente. Aprovecharse de la fuerza de una insurrección de obreros, campesinos y soldados para quitar de en medio a la monarquía y conformar un gobierno oligárquico burgués con los mismos intereses imperialistas que el zar. Muy conveniente. A la mañana, una muchedumbre de 50.000 personas marchó en columnas hacia el Palacio de Táuride bajo el eslogan «Todo el poder para la Asamblea Constituyente». Los soldados abrieron fuego contra los civiles, matando a 10 de ellos e hiriendo a docenas. El paralelismo con el Domingo Sangriento de 1905 era obvio. El gentilhombre ve más obvio un paralelismo con el Domingo Sangriento en una marcha de manifestantes con sombreros de copa y monóculos que si acaso llegaban a 30.000 personas, no a 50.000 como él dice, que en las jornadas de julio, en las cuales cadetes, oficiales, cosacos y provocadores de la disuelta policía zarista cargaron contra 500.000 obreros y soldados, dejando 56 muertos y 700 heridos. Pero ya se sabe, los muertos no abultan igual. Un terrateniente o un empresario hace más bulto que un obrero o que un campesino. Ahora sí podían aprobar sus propias propuestas, incluyendo la fraudulenta Declaración de Derechos del Pueblo Trabajador, que efectivamente sirvió de primera constitución del Estado soviético. Claro, lo fraudulento era la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, que cumplía con las exigencias de la revolución dándole a los campesinos la tierra, al proletariado las fábricas y a los soldados la paz. Eso era lo fraudulento para el gentilhombre, porque para él lo legítimo era sostener a un gobierno de burgueses y terratenientes filozaristas que mandasen a los campesinos a la muerte en el frente por sus intereses colonialistas. En cierto sentido, el golpe bolchevique no ocurrió en octubre de 1917, sino en enero de 1918, con la disolución de la Asamblea Constituyente. De verdad, resulta patético el modo en que se trata de achacar de acto tiránico y antidemocrático la disolución de la Asamblea Constituyente. Es puro presentismo histórico. Hacer una lectura de lo ocurrido en aquellos días con una mentalidad actual y sin entender en absoluto el contexto y las circunstancias. La Asamblea Constituyente rusa de 1917 le importa más al gentilhombre y a los historiadores anticomunistas contemporáneos que al propio pueblo ruso en aquel momento. El Sovnarkom ya había satisfecho las demandas de la gente, otorgándoles paz, pan y tierra. El pueblo solo quería eso. Se la sudaba la asamblea. La política por aquel entonces no era un partido de fútbol como lo es hoy en día. La mayor parte de la población no estaba adherida a ninguna línea ideológica. De ahí que la indiferencia de las masas ante la disolución de la asamblea fuese total. Lo peor es que esto ya debería saberlo el gentilhombre, dado que incluso Orlando Figes lo pone de manifiesto al recoger las palabras del de derechas Boris Skolov. Dice lo siguiente: la Asamblea Constituyente era algo totalmente desconocido y oscuro para la mayoría de soldados del frente. Era, sin duda, una terra incógnita. Sus simpatías estaban claramente del lado de los soviets.
No habría estado de más que él también hubiese dedicado un minuto a citarlo, pero entiendo que citar una lista con los improperios más recurrentes del vocabulario de Lenin es la prioridad. En palabras de Lenin, la disolución de la Asamblea Constituyente por la autoridad soviética fue la liquidación abierta y total de la democracia formal en nombre de la dictadura revolucionaria. Efectivamente, se rompía con los viejos modelos del parlamentarismo burgués y se entregaba todo el poder al proletariado. La decisión de disolver la asamblea correspondía a la razón de la lógica revolucionaria en interés de las clases oprimidas. Se dejaba atrás la falsa razón de la democracia burguesa, completamente contradictoria a los intereses de obreros, campesinos y soldados, como ya se había demostrado. Llega al punto de ser irrisorio su intento de presentar la Revolución rusa como un golpe de Estado dictatorial. Claro, un golpe que tenía suficiente respaldo popular como para derribar las insurrecciones de las antiguas tropas zaristas apoyadas por la Entente, Estados Unidos, Japón e incluso el Imperio Alemán. Se le cae la argumentación a trozos. El Soviet no cumplió un rol muy honorable, ya que si bien reconocía al gobierno provisional, quebrantó su autoridad tomando el control de todas las áreas vitales de un país, entre ellas el ejército, el transporte, las comunicaciones y el suministro de alimentos. Si algo ha dejado claro el gentilhombre, haciendo gala de presentismo histórico y fundamentalismo democrático, es que su intención estaba a años luz de hacer un vídeo sobre historia. Porque lo que tengo enfrente es un trabajo de propaganda anticomunista digno de la Guerra Fría. ¿Cómo puede ni siquiera defender que la verdadera revolución fue en febrero si tacha de deshonroso al pueblo por quebrantar la autoridad de un gobierno compuesto en su totalidad por simpatizantes monárquicos? Tiene un lío con el concepto de revolución que no se aclara ni él. Como poco, para tratar la historia de la Unión Soviética, podrías haber echado un ojo a los textos de Marx y del propio Lenin. Eso te habría esclarecido muchas lagunas y quién sabe si hasta te hubieses curado del fundamentalismo democrático que sufres. Pero en fin, esto es lo que pasa cuando alguien limita su bibliografía a los panfletos ideologizados de un par de activistas políticos como Richard Pipes y Orlando Figes, que te sale una suerte de comercial anticomunista alegro legendario.